amigos del lado Beat? Bienvenidos a una nueva entrega. Y en esta ocasión vamos a hablar de la influencia de los Beatles en la cultura. A raíz de que, yo estaba viendo hace mucho tiempo, en realidad vi un documental, un concierto de Paul McCartney en Red Square. El concierto en sí se llama el DVD, donde está incluido, es Paul McCartney in Red Square, del año 2005. Y en ello, o en este material audiovisual, aparecen, aparte de las canciones en concierto de Paul McCartney que vuelve a Rusia, extractos de entrevistas a personas ligadas a la cultura rusa o personas vinculadas que están en Rusia sobre lo que era la Beatlemanía en los años 60. ¿Y por qué digo esto? O traigo a colación para hacer referencia a lo que es el punto central de este video, que es si los Beatles eran un peligro cultural, porque la dimensión era tanta, o la euforia que se causó era tanta, que muchos temían que ellos ingresen a sus países, pero eran sobre todo países que tenían ideas políticas distintas a lo que es el capitalismo, ¿no? Estábamos hablando en todo caso de países que estaban más pegados a la izquierda y a los gobiernos populares. Uno de ellos justamente era Rusia, que en ese entonces era la Unión Soviética. Y aquí podemos apreciar en ese documental, o en esas entrevistas, como la Unión Soviética prohibía la venta de álbumes de The Beatles. Incluso se dio la orden de castigar severamente a todo aquel que fuera sorprendido escuchando lo que ellos denominaban contaminación capitalista. Las prohibiciones, incluso en ese caso, fomentaban en la adolescencia o en la juventud que se pongan más rebeldes y quieran escucharlo más que todo. Siempre en todo estado, en todo tipo de gobierno va a haber gente que está a favor y en contra. La gente que está en contra, pues en el gobierno soviético, en la Unión Soviética de esos años, en los años 60, tenía seguramente una mente neoliberal, o otros no, pero igual le gustaba los Beatles y era una reverenda, seguro para ellos, tontería que se prohíba escucharlos. Pero ¿por qué era esto? Justamente ahí en el documental también hace referencia una persona ligada a la cultura rusa, que esto era más que todo un problema de superestructura, que en un término marxista quiere decir que la superestructura, en este caso, son el mundo de las ideas, de todo el bagaje cultural de un pueblo, de una nación. Y afectar esto es mucho más peligroso que la estructura que son el capital, las industrias y todo que tiene que ver con esto, ¿no? De lo que lo fortalece o hace posible que un estado crezca. La superestructura es el mundo cultural y es lo que los Beatles estaban amenazando en esos tiempos. Vamos a ver un poco más de lo que pasaba. Como habíamos dicho, se había prohibido. Entonces entraba a la Unión Soviética en ese entonces los discos de The Beatles como contrabando. Eran introducidos por marineros, actores, funcionarios del partido y todos aquellos que tuvieran esa oportunidad. Y eran vendidos a un precio muy considerable, y tener un disco en ese tiempo era como acá en Latinoamérica. No sé si muchos recuerdan, tal vez, o les han dicho sus padres, que en los 60s o en los 70s, con los gobiernos militares de Latinoamérica, era muy, muy peligroso que te encontraran con un librito rojo de Mao Zedong. Pues allá en Rusia era peligroso encontrarte con un disco de The Beatles si registraban o ingresaban a tu domicilio y lo encontraban. Ibas a la cárcel, obviamente. Algo loco, que es claro, hoy por hoy suena algo loco, pero así era en esos tiempos, con gobiernos izquierdistas o en gobiernos militares, que era la contraparte de los gobiernos izquierdistas, ¿no? En esos tiempos, y que justamente Estados Unidos ideó estos gobiernos militares para hacer frente al comunismo. Pero ese es otro tema y no nos vamos a desviar. Sigamos con los Beatles en Rusia.
Los discos eran vendidos a un precio más que exorbitante. Un disco de vinilo le podía suponer a un soviético hasta 2 semanas de su salario, según fuentes históricas. Algunos intrépidos emprendedores idearon una ingeniosa solución para pasar la música sin ser detectados. No era otra que la de grabar las canciones en películas de rayos X con la ayuda de tocadiscos modificados. Estos discos amañados estaban cubiertos de imágenes de brazos fracturados y pelvis rotas, llegándose incluso a acuñarse como la música de los huesos en clave. Y según Mikhail Safonov del Instituto de la Historia de Rusia, la Beatlemanía lavó los cimientos de la sociedad soviética. The Beatles nos trajo la idea de la democracia. Inspirados por el sentido de la moda de los Fab Four, los adolescentes comenzaron a utilizar botas militares y aquellos peculiares abrigos emblema de los chicos de Liverpool. Los hombres se dejaron crecer el pelo largo. Entonces el Estado soviético se defendió tan duro como pudo. Los estudiantes que eran atrapados escuchando estos irreverentes Beatles podían ser expulsados de la universidad. Incluso se dice que los estudiantes siempre llevaban unas tijeras a mano por si eran perseguidos por la policía. Un corte de pelo rápido evitaría problemas. Y aún así, con toda esta prohibición, los Beatles de todos modos fueron escuchados en la Unión Soviética por un grupo de estos muchachos. Y es cuando justamente se hace toda esta remembranza, porque Paul McCartney llega a Moscú en el 2003 y hace su primera aparición ahí en esa región, en ese país. Incluso Vladimir Putin asiste al concierto, el presidente ruso. Otra anécdota también es lo ocurrido en Japón cuando en los años 60, en el año 66, si no me equivoco, los Beatles acuden a Japón por primera vez a dar un concierto en el Budokan Hall, me parece. O el Budokan era un centro, un coliseo reservado para los deportistas o las personas que practicaban artes marciales. Y hubieron disturbios, también se les acusaba de que ellos venían a estropear la cultura japonesa y hacer un mal ejemplo a la juventud japonesa de esos tiempos. Y hubieron disturbios en las calles de gente manifestándose en contra. Y entonces eso lo traigo a colación porque sirve como una manera de poder explicar si en realidad los Beatles eran un peligro cultural. Paul McCartney incluso en esa etapa, cuando fueron a Japón, dijo que si en Inglaterra llega un grupo de artistas folclóricos japoneses, serían muy bien recibidos y nadie los acusaría de estar profanando algo, porque a los Beatles se les acusó de profanar el Budokan. Entonces eso explica un poco, ¿no? Porque era un intercambio cultural, en realidad, que hoy justamente se ve con buenos ojos. Tal vez en esos tiempos no lo hacían porque los Beatles, en realidad, mi conclusión es que representaban las ideas neoliberales capitalistas que en la Unión Soviética o en otros países totalitarios era imposible que entren, ¿no? Y por eso eran prohibidos, básicamente. El peligro cultural no puede ser así mientras una nación tenga una identidad definida, ¿no? Y acepte estos artistas, esta música o este arte, esta expresión, conscientes de que es una expresión de arte foránea, una expresión de arte que enriquece a cada nación, siendo más que una influencia, un aporte para generar nuevas cosas, nuevas ideas, pero que siempre uno guarda su bagaje cultural. O sea, es imposible esto de que los Beatles hayan sido un peligro cultural. En ese sentido, yo quiero hacer un llamado a las personas y comentar si es que pueden, o las personas que lleguen a este video en algún momento, si es que los Beatles representaron un peligro cultural en sus países, o como lo vieron en sus países, en sus padres.
abuelos, etc. Ya que con esta historia que se presentó en ese DVD de Paul McCartney, en su primera presentación en Rusia, salió a colación eso, de que los Beatles eran un peligro cultural para la Unión Soviética. Pero debe ser a un grupo, no a todos. La Beatlemanía era parte también de ellos y ellos querían disfrutarlo. Ya imagino la emoción que se debe haber sentido que Paul McCartney toque finalmente en el año 2003, por ahí, luego de esas prohibiciones tan estrictas. Y bueno, eso es lo que quería dejar en esta entrega. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima entrega de Lado Beat.